Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe hoy en el estudio al abogado constitucionalista Hamlet García Almaguer. Hamlet, ¿cómo estás? Braulio. Buenas noches. Muy contento de la conjura que se conjuró hoy, porque no hubo golpe de Estado a la soberanía popular y a la Constitución. Ya estábamos comentando un poquito de eso y me gustaría partir de cómo viste la sesión de hoy. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero lo tenían todo armado, pero lo que no se esperaban era el voto del ministro Pérez Dayán, Alberto Gelacio Pérez Dayán. De hecho, en cuanto él se adelanta y manifiesta que para su interpretación es improcedente este medio de impugnación, la acción de inconstitucionalidad, la ministra Piña lo quiere regañar y no se deja. Le contesta que para él son dos elementos que están íntimamente vinculados. Ella lo quería seccionar todo, de tal forma que mediante unas rebanadas muy delgaditas, el proyecto fuera avanzando de manera rápida y querían que la improcedencia no se discutiera tan a fondo, cuando era el debate, digamos, más sustancioso, uno de los puntos más sustanciosos. Entonces, el ministro Pérez Dayán dice, para mí, la legitimación, que significa quién puede impugnar, con la competencia, que significa quién puede resolver, para mí los dos elementos están vinculados y yo adelanto que me parece improcedente. Lo regaña y él insiste y después habla el ministro Luis María Aguilar muy molesto, tenía la voz y las manos temblorosas, estaba muy enojado. Se quejó incluso de que se estuviera sujetando a examen o a análisis lo que él ya había votado y lo que él ya había presentado. A eso se le llama ponencia, que un ministro presente un proyecto frente a sus pares. Y dice, es que eso no importa, lo que importa es que lo aprobó la Corte en pleno y demás. No, claro que importa cómo votan los ministros y cuál es su interpretación y que la sostengan a lo largo del tiempo. A esto se le llama principio de previsibilidad. Significa que el pueblo de México tiene el derecho a que sus tribunales tengan un criterio sostenido en el tiempo, estable. Porque uno de los principios del Estado de Derecho es la certeza y la seguridad jurídica, no la incertidumbre que se tenía hace unas horas porque a la Corte se le ocurra actuar de tal o cual manera. Entonces, cuando el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán dice que no va con el proyecto, se les prenden las alertas porque ya sabían que Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres no iban en ese sentido. Entonces, se dieron cuenta que ya no tenían los 8 votos, sino 7. Y entonces, cuando ya se sacan de la chistera, ahora la interpretación de que bastaba con 6. La reforma constitucional habla de 6, pero con una integración de 9 ministros, no con 11. Esto que trataron de hacer fue curioso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque se van a receso y después regresan y votan con cuántos votos se aprueba o se desestima un proyecto, como el del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban tratando de tomar parte del texto constitucional fruto de la reforma al Poder Judicial y decir, esto sí nos gusta, esto nos conviene, esto es válido y con eso vamos a invalidar el resto. Sí, ahí se pudo comprobar que las intenciones del ministro ponente Alcántara Carrancá, el anfitrión de la cena de Alito Moreno con los ministros y magistrados del Tribunal Electoral, pues no era una intención, digamos, de buena fe. Porque él decía, bueno, me voy a autocontener y entonces voy a decir que solamente una parte de la reforma es inconstitucional. Me es ilógico que la Constitución sea inconstitucional, ya lo hemos platicado aquí, pero además venía, digamos, con todo el chanfle o la curva para intentar, la jiribilla, para intentar, digamos, rescatar esta porción. O sea, a él sí le gusta que la nueva Constitución diga que con 6 votos pueden invalidar una norma, pero no le gusta lo demás. Entonces, solamente en ese criterio la tomó y ya por 6 votos quería definir el futuro del país. Lo cual es ilógico porque se trata de que con una mayoría calificada la Corte pueda tomar las decisiones más relevantes. Insisto, ni siquiera tuvieron que haber analizado el caso, pero ya entrando al caso, se la querían aventar con una mayoría simple de 6 votos. Tuvieron el receso, se fueron a comer y ya regresando, pues ganó la cordura y se conjuró, digamos, este golpe. ¿Y qué pasa? Ahora que se desestima el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá,
¿Qué pasa con el resto de las acciones de inconstitucionalidad, más bien con las suspensiones que se han presentado? ¿Qué pasa? ¿En qué estatus está la reforma al Poder Judicial? Son caminos diferentes y me fijé también en el discurso de Alberto Gelacio Pérez Dayán, y esto es importante que se tome nota, porque él dijo que este no era el mecanismo para impugnar la reforma, pero no dijo que no había ningún mecanismo para impugnarla. Entonces, en la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, primero se revisó en acción de inconstitucionalidad. Este es un mecanismo, en teoría, abstracto, porque todavía no hay un ámbito personal de aplicación de la norma, no hay un destinatario concreto, aunque todos sabemos que son los integrantes del Poder Judicial y el pueblo de México que va a votar. Pero hay otro camino, que es la vía larga, que es el amparo. Un fundamento, una motivación importante de por qué tenemos la reforma constitucional en materia judicial, que ahora es texto vigente, es porque 2 ministros de la Corte en una sala determinaron invalidar una ley federal en materia de energética. Ahora, pues pueden seguir ese mismo camino largo para seguir impugnando la validez de la Constitución, y ahora ese análisis se haría en un amparo en revisión. Por los tiempos que lleva, espero que ya no lo haga esta integración de la Corte, sino las y los nuevos ministros, ¿no? Y desde mi perspectiva, a esos procesos, digamos, que siguen en marcha, les aplica el decreto del 31 de octubre de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. O sea, tendrían que sobreseer todas esas demandas, todos esos procesos, pero no es el mismo expediente, entonces la Corte no lo podía hacer en este momento. A mí me parece sano que, como en otros países, una vez que la Corte se pronuncie, ya ningún juez pueda tocar el punto, porque no tiene mucho sentido, pero en nuestro país no es así. Y dejan vivo también otro mecanismo, que es el del derecho internacional, entonces lo van a intentar también a través de la Comisión y la Corte. La ministra Loretta Ortiz, por cierto, que es experta en derecho internacional, que tiene un gran libro en la materia, pues fue muy acuciosa hoy y abordó esos aspectos para decir que la Constitución debe de mantener supremacía sobre los tratados internacionales. Entonces, todavía faltan esos 2 espacios, amparo y los procesos internacionales. Nos queda poquito, menos de un minutito, pero me gustaría preguntarte para cerrar si tú ves que haya posibilidad de que procedan por esas 2 vías, por el juicio de amparo o por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿tendría que ser? ¿O a dónde sería? Sí, mira, en Europa los ciudadanos pueden ir directamente a la Corte después de agotar sus tribunales internos. En América no. Hay que ir a la comisión y funciona como el MP. La comisión es quien presenta el caso ante la propia Corte. Son procesos tradicionalmente largos, no he visto uno que dure menos de 3 años, entonces llevará su tiempo. Y luego ya vendrá eventualmente la resolución de la Corte Interamericana. Por supuesto, el Estado mexicano tendrá que defenderse en tribunales internacionales y no veo por qué la Corte se tendría que involucrar. Sobre todo porque si vemos la convocatoria de antier liberada por el Poder Legislativo, tiene 3 factores de calificación, que son los méritos académicos, la trayectoria y experiencia profesional y la honestidad. Estos 3 rubros, por ejemplo, han sido retomados por la propia relatora de la independencia judicial de la ONU, incluso en la conferencia mañanera que dan los jueces. Entonces no veo riesgo a nivel internacional, ¿verdad? Excelente. Pues ya estaremos comentando por acá. Ojalá que no se avance en el juicio de amparo o si avancen en temas de derecho internacional. Pero